Dios y la patria, se abre la sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta cuenta los siguientes documentos. Primero, oficio de la corporación comunicando que un proyecto que se había remitido a esta comisión, la sala acordó remitirla a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica, que es el proyecto que modifica el Código Penal para crear los tipos especiales de robo, hurto y receptación de productos, insumos, maquinaria agrícola correspondiente al boletín 17486. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para crear los tipos especiales de robo, hurto y recepción de productos, insumos, maquinaria agrícola, que fue justamente el que se remitió a la Comisión de Agricultura. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para limitar la dieta del parlamentario que fuere candidato a la presidencia de la República. Comunicación por la cual se informa que el diputado señor Diego Ibáñez reemplazará a la diputada doña Javiera Morales en la sesión del día de hoy. Entonces, don Diego Ibáñez. Por la diputada doña Javiera Morales. Tenemos pareos comunicados al diputado don Leonardo Soto con la diputada doña Camila Flores y la diputada doña Pamela Giles con el diputado don Luis Sánchez. Luego tenemos correo electrónico mediante el cual se confirma la asistencia de la señora ministra, secretaria general de la presidencia, doña Macarena Lobos. Comunicación del diputado señor Boris Barrera. El señor Boris Barrera solicita que se autorice la asistencia de ciertas organizaciones animalistas como oyentes al proyecto de zoofilia. Está doña Beatriz Albornoz, animalista BIDOC, Giovanna Barassi, Club de Mascotas San Joaquín, doña Natalia Pinto, Fundación Manada Soñadora y Claudia América Ruiz, Fundación Aperradas. Comunicación del diputado don Boris Barrera agradece la invitación en su calidad de autor para una de las mociones refundidas relativas a zoofilia, pero se excusa por tope de horario con la Comisión de Hacienda, la cual preside. Doña Paola Segura Rivero, funcionaria judicial socia de la Asociación de Funcionarios Judiciales, solicita ser recibida en audiencia con motivo del proyecto de ley sobre el sistema de nombramiento en el Poder Judicial, pero este proyecto ya fue aprobado en general. ¿Se le podría, señor presidente, decir que pueda llegar Sí, por supuesto, escrito? que haga llegar el documento por escrito. Perfecto. Si le parece a la comisión, por supuesto. Correo electrónico de doña Rocío Martínez, secretaria de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, solicita que el asesor jurídico, señor Pablo Piñones, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, pueda participar en la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados que tenemos en tabla en esta sesión. Esa sería también, había que tomar una determinación, señor presidente. ¿Es la subsecretaria de Desarrollo Regional? Sí, la número 10. Rocío Martínez. Doña Rocío Martínez. Y ella es del Nacional, ¿no? Claro. Sí, solicita que, ¿Sí? que un asesor, el señor Pablo Piñones, asesor jurídico de la Pueda Subdere, exponer en el marco de este pueda proyecto. asistir en la tramitación del proyecto de ley iniciada en moción. ¿Y viene con la venia del gobierno? O sea, con la de usted, ministra. Sí, no, lo que pasa es que como nosotros llevamos la conversación con ustedes directamente, me llama la atención. ¿Quiere Podríamos participar? Revisarlo, yo le voy a pedir a la señora ministra y también a la diputada Carolina Marzán, que es emocionante este proyecto de registro, para que ahí podamos uniformar quienes puedan participar en representación del gobierno y quienes de las organizaciones para ordenar la tramitación y evidentemente podamos tener una tramitación más expedita, más rápida, ¿ya? Y respecto a estos que quieren participar en zoofilia, que en realidad puede que se despache hoy día, no sé, pero podríamos, en calidad de oyentes solicitan en todo caso. Es que ya vamos a votar hoy día. Ya. Tomemos el acuerdo al final si Al final, si se es que resuelve otra si es que cosa. se resuelve otra cosa, perfecto. Sí, diputada Giles, sobre la cuenta. Presidente, quisiera advertir respecto de la necesidad que lo estuvimos viendo hoy día en la reunión de comité, la necesidad de que estén los quórum necesarios de funcionamiento, sobre todo cuando va a haber votación. Lo advierto porque, por ejemplo, yo estoy pareada hoy día, por lo tanto no puedo votar. Entonces sería importante que conserváramos la votación necesaria, le pidiéramos a los colegas que todavía no han podido llegar, que
que seguramente vienen en camino que estén acá. Pero le pedí la palabra, señor presidente, fundamentalmente para darle la bienvenida a la ministra, que me imagino que usted se la habrá dado y se la volverá a dar. Yo quiero dársela personalmente, que me parece que es necesario, pero además para pedirle que pudiera formar parte de la mesa el señor subsecretario don Nicolás Facuse, que está invitado, pero me imagino que nos gustaría a todos que pudiera también estar en la mesa con nosotros y además darle la bienvenida especialmente porque no recuerdo que él nos haya acompañado anteriormente en esa condición. Gracias, diputada. Diputado Ilavaca. Presidente, es adherirme a las palabras de la diputada Giles en ambos sentidos. Creo que efectivamente darle la bienvenida a la ministra, que me parece que es la primera sesión que aparece como ministra en esta comisión, y también que sea acompañada del subsecretario Facuse. Pero no puedo dejar de pasar el punto 10 de la cuenta, presidente. Y yo le pido a la señora ministra que por favor este tipo de acciones no se vuelvan a repetir. Es impresentable que una secretaria de gabinete de la Subdere le pida a una comisión de este Congreso que se le permite participar en un asesor jurídico. No es la subsecretaria, no es el ministro, no es la SECPRES, es una secretaria de un gabinete que nos pide que en el trámite legislativo que está regulado por la Constitución, donde solamente pueden participar los ministros de Estado como colegisladores, nos venga a hacer una solicitud de estas características. Por lo tanto, señor presidente, respecto a la 10, yo pediría que se le enviara también una respuesta como corresponde a la Subdere. Si le parece a la comisión, lo que plantea el diputado... Sí. A ver, bueno, en primer lugar, yo coincido con el diputado Ilavaca, por todos los argumentos que él ya ha señalado, y ahí le vamos a enviar también la nota a la Subdere formalmente, que la comunicación nuestra es con la señora ministra, secretaria general de la Presidencia, a quien saludamos cordialmente, le damos la bienvenida a la señora ministra, secretaria general de la Presidencia, que nos acompaña, la felicitamos por su nombramiento, que ya fue hace bastante rato, pero es primera vez que nos acompaña en calidad de ministra. Y también, si le parece a la comisión, y a solicitud también de la diputada Giles, quisiera ofrecer que nos acompañe el subsecretario Facuse, si le parece a la comisión. Y no sé si necesitan alguien más, algún otro asesor que acompañe la... Si le parece a la comisión, la asesora de la subsecretaría. Perfecto. Bien. Y bueno, tenemos acordado para despachar hoy el proyecto que modifica el Código Penal, que tipifica el delito de zoofilia. Recordemos que nosotros ahí tenemos un vacío, una ausencia de, digamos, de legislación en esta materia, y para nosotros es fundamental despachar este proyecto hoy. Particularmente tomando en cuenta que han habido algunas discusiones respecto a algunas indicaciones, fue a la sala, volvió. Entonces yo les pido a la comisión si podemos despachar este proyecto que tipifica como delito la zoofilia. Por favor, les pido que hagamos el esfuerzo lo antes posible para poder despachar. Hay dos indicaciones presentadas, una del diputado Longton, dos de ustedes, una que aumenta en 1 grado, y lo segundo que aumenta en 2 grados, en su grado máximo, y también otra del diputado Videla. ¿Les parece que nos repitamos al comparado? Son 2 hojas, es un artículo, prácticamente un artículo único. Sí. Y le voy a ofrecer la palabra al diputado Longton para que nos retira la primera. Mire, yo les pediría a la comisión, pero mire, antes del diputado Lonto, yo les pediría a la comisión que tuviéramos a bien la posibilidad de despachar este tema con la propuesta que hace la comisión técnica. La comisión técnica planteó una propuesta, diputado Longton, que está en la página 1. Si realmente nosotros queremos que exista un marco jurídico que tipifique el delito de zoofilia, esta es la manera de resolver el tema y no seguir con indicaciones. Entonces, si le parece a la comisión, luego de escuchar la propuesta del diputado Longton, si nos hace sentido, poder votar la propuesta de la comisión técnica, la mesa técnica, y de esta manera damos despachado este proyecto. ¿Sí? Diputada Giles.
Quizás es bueno recordar para nuestros colegas y también para la gente que esté observando la sesión que este tema lo discutimos largamente con la presencia del ministro Lizalde acá, Sí. que tuvimos una serie de dificultades en la que yo curiosamente fui aliada de la posición del ministro Lizalde, que fue la que finalmente está expresada aquí y que por lo tanto ni siquiera sería necesario que entráramos en mayor debate, Detalle, sí. espero yo. Bien, bien, le ofrezco la palabra al diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, primero señalar que la primera parte de la indicación, la primera indicación la voy a retirar y voy a dejar la segunda parte, particularmente porque la discusión que se llevó acá en la comisión y en la sala tuvo que ver particularmente con establecer un agravante dentro de del rango de la misma pena que está establecido hoy día. Por lo tanto, el rango se va a mover entre 541 a 3, es decir, algo que ya existe hoy día y que solamente va a ser considerado como una circunstancia agravante los actos de bestialidad, que son los más graves, que son los que terminan con muerte o lesiones o actos de connotación sexual que en definitiva nos llevan a determinar esto como un delito de bestialidad. Y en ese sentido, presidente, el establecer que es un agravante, por lo menos a algunos nos parece que es insuficiente, porque eso depende, tienes que entrar a ponderar con otras circunstancias para si efectivamente te van a aplicar esas agravantes o no, porque aquí entra el juego de las agravantes y las atenuantes. Por lo tanto, aunque haya muerte del animal, pongamos la situación más dramática, más dura, de que se mate a un animal, siempre la pena va a ser la máxima de 3 años a 3 años, cosa que existe hoy día y que está establecido en otra legislación. Entonces, realmente pareciera ser que damos la apariencia de un cambio, pero finalmente nos movemos en los mismos rangos de la pena. Por lo tanto, lo que nosotros establecemos es subir un grado en esos casos más graves, presidente. En el caso de bestialidad, con muerte o lesiones, que se suba de presidio menor a presidio menor en su grado máximo y multa, es decir, 3 años y un día a 5 años, estableciendo un rango distinto para los tipos de daños al animal, presidente. Por lo tanto, nos parece que es coherente para tener una modificación que sea incidente respecto a las penas que se van a aplicar a quienes maten o lesionen gravemente un animal. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Ibáñez, ¿no? Le voy a ofrecer la palabra a la señora ministra, si le parece, para que nos dé a conocer su opinión respecto a esta indicación propuesta por el diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, agradecer la invitación y la bienvenida. Al respecto, tal como lo recordaba la diputada Giles, hubo un lato debate, ¿no es cierto?, con ocasión de, antes de ir a la sala, donde se acogió la indicación sustitutiva del Ejecutivo en orden a efectivamente establecer esto no como un delito independiente, sino como un agravante, manteniendo, ¿no es cierto?, la lógica de la proporcionalidad de las penas. Y en ese sentido, por su intermedio, presidente, nos parece que la propuesta del diputado Longton de tener un agravante extraordinaria, es decir, que opera de manera automática, y no, digamos, ponderando como es la regla general de los atenuantes y los agravantes, podría llevar, ¿no es cierto?, a una desproporción de la pena. Como ustedes bien recordarán, el artículo 291 bis establece distintas hipótesis respecto, ¿no es cierto?, al maltrato animal, el maltrato sin daño, causando daño, y el maltrato grave, digamos, con ocasión de menoscabo, integridad física, muerte de los animales. Y de esa perspectiva entendemos que la agravante, como viene propuesta de su debate en general, cumple todos los requisitos de reforzar, ¿no es cierto?, la hipótesis en el caso de que se cometa el delito de se cometa bestialidad, como está definida en el inciso segundo del 291 bis que se propone, pero manteniendo la lógica y coherencia integral dentro de la proporcionalidad de las penas en los casos de daño, comparativamente con el daño también a personas. Muchas gracias, ministra. Diputado Ibáñez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como señaló la diputada Giles, tuvimos al menos 3 sesiones donde recibimos al Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones, al Gobierno, a, de hecho, invitados académicos de Derecho Penal que hablarán a propósito de esto. Claro, efectivamente aquí, solamente para hacer memoria, tenemos el problema que señala la ministra, justamente respecto de la proporcionalidad de la pena, de hecho que corre el riesgo de ser inconstitucional, incluso, de cara a los principios del derecho penal que están también estipulados en la Constitución. Segundo, que de una u otra manera, cuando pensamos hacer esto como un tipo penal aparte, de hecho nuestra propuesta inicial cuando presentamos el proyecto de ley era crear un nuevo tipo penal,
Bueno, justamente no tuvimos el espacio para hacerlo por el efecto que se produce para las sentencias ya realizadas, que lo señaló incluso desde el Ministerio Público y la PDI, de que ellos se vieran beneficiados finalmente con un nuevo tipo penal. Porque, si no me equivoco, me corregirán, rige el principio pro reo, ¿no? Retroactividad de las penas, principio pro reo. Y tenemos ahí un problema, por tanto, que es estructural, digamos, de la proporcionalidad de las penas, de los niveles que se podría corregir eventualmente con un proyecto de ley que modifique todas las normas en relación a sus niveles, en función de su lesión, de homicidio, lesión grave, menos grave, qué sé yo. Presidente, esto lo hemos discutido largamente. Yo no quiero, y aquí quiero, esto ya es un juicio político, yo no quiero que terminemos aprobando un proyecto que después el Senado no lo tramite nunca, o que lo declaren inconstitucional, o que finalmente termine por rechazarse en la sala. Y yo quiero ser muy franco, aquí nosotros hemos tenido un trabajo con algunas organizaciones que justamente la idea es sancionar duramente esto, y en función también de la indicación del diputado Videla, que justamente vimos, en función de nuestros invitados, que eso no era posible. Entonces yo, en función también del trabajo que se ha desarrollado antes, yo llamaría también a aprobar el fruto de la comisión técnica, que a mi juicio, y soy súper franco con usted, ministra, por su intermedio, presidente, no es lo ideal, pero al menos vamos a avanzar un paso para hacer de esta cultura de la impunidad que hoy opera, en función de los datos de la API, hay solamente, entiendo, 2 o 3 personas que están hoy enjuiciadas por este tipo de maltrato animal, a quedarnos sin nada. Suena mediocre, pero creo que es un paso para... a veces lo realista es mediocre, pero es un paso para al menos establecer unas bases para seguir avanzando en una legislación que proteja a los animales. Así que yo creo que al menos esta indicación es una base para partir el debate de presidente. Muy bien, vamos entonces, a ver, vamos a proceder. Diputado Longton, usted luego de las explicaciones o de la opinión del Ejecutivo, ¿usted mantiene su indicación? Sí, presidente, porque son 2 maneras de abordar esto. Una tiene que ver como un agravante, que en definitiva va a empezar a ponderar con las atenuantes, por lo tanto, posiblemente no se va a aplicar el grado máximo de la pena y estas personas van a quedar reducidas a una sanción sustitutiva o bien una pena de multa. Y la otra alternativa es la que propongo, que tiene que ver con la regla de determinación de la pena, es decir, que si la persona mata al animal o le produce una lesión a través de un acto de bestialidad, como se define acá, va a necesariamente tener una pena de 5 años. Y eso implica que probablemente puede quedar privado de libertad. Por lo tanto, presidente, creo que para hacer un cambio real en relación a lo que existe hoy día, a mí por lo menos me parece que es insuficiente en relación a cómo está quedando el proyecto y solamente hay una suerte de apariencia de una sanción mayor cuando en definitiva vamos a quedar en algo muy parecido a lo que existe hoy día, presidente. Eso. Sí, ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, solo precisar respecto a lo que planteaba el diputado Longton, que en el caso del maltrato causado con daño o menoscabo de la integridad física y muerte son penas alternativas, la multa a la pena, ¿no es cierto?, de presidio menor en su grado mínimo y medio en el caso de daño y presidio menor en su grado medio hasta 3 años, ¿no es cierto?, y 1 día en el caso de resultado de muerte. Es decir, solo hay la posibilidad de alternatividad entre presidio y multa en el caso de maltrato simple, que hay que recordar que en el caso de personas inclusive no es sancionado, solo para precisar ese punto de que, en definitiva, el agravante va a operar, digamos, como usted bien decía, por su intermedio, presidente, con el juego de agravantes y atenuantes, pero no habría la posibilidad que operara solo multa en los casos, digamos, más graves. Gracias. Sí. Lo que pasa es que hay otra parte de la indicación que corrige la redacción y hace referencia solo al delito Sí. y no delitos, como habla en plural, porque es un delito. Entonces Entonces eso más de forma, no de fondo, pero precisar también en relación a lo que dice la ministra, el juego de atenuantes y agravantes, que normalmente ocurre con la irreprochable conducta anterior. Esto va a ser sine qua non de que la pena va a ser
más reducida en atención a que el juego de las agravantes siempre va a tender a disminuir con esa atenuante, que en definitiva disminuye mucho la pena y difícilmente se va a aplicar el máximo, no así con la nueva regla de determinación de la pena que quisimos o que queremos introducir. Eso, gracias, presidente. Sí, señora ministra. Por su intermedio, presidente, diputado Lonto, solo para ver si entendí el tema de la modificación o corrección formal. Usted plantea que en el inciso primero del 191 cuáter correspondería decir los delitos de maltrato, había cuenta que si bien es un delito tiene 3 supuestos, el delito de maltrato del bis, ¿a eso se refiere? Presidente, que es un solo Diputado delito, Longton, pero con distintas hipótesis del delito y pena. A eso me refiero. Pero no es delitos, es delito. Sí, Porque es una figura penal. La redacción de la propuesta del diputado Longton está mejor redactada, sí. Quizás podríamos precisar cuando dice los artículos anteriores. Claro. Artículos, sí, los artículos anteriores. Dice artículos. En sí. eso deberíamos precisar, creo yo, si es que, ministra. Intermedio, presidente, entonces, para entender, la precisión formal que propone el diputado Longton por su intermedio no tiene que ver con el delito, que está bien que como Leo planteaba, sino que ese artículo porque se refiere al 291 bis. Gracias. Ya, le vamos a pedir a la Secretaría que pueda hacer los ajustes, ¿ya? Los ajustes de forma respecto de cuando hace referencia a los artículos, que en realidad es Artículos anteriores. claro, artículos anteriores, y en realidad es un artículo, ¿no? Son 2. O sea, está bien. Ah, está bien dicho. Ya. Bueno, esas adecuaciones las vamos a pedir a la Secretaría con el Gobierno para que puedan precisarlo, ¿ya? Bien. Vamos a, estimados colegas, vamos a poner en votación la indicación del diputado Longton del artículo 291 cuáter, que está en la página 2. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, la votación en el artículo único con la indicación de don Andrés Longton, que está en la página 2. Voy a estar con Longton. Don Ra... Espérate un poquito, don Raúl Soto. Deja ver. Estamos en votación. Sí. Don Raúl Soto. Ya, al final, don Raúl. Don Marcos y la Vaca. En contra. En contra de la indicación La número segunda 2, sí, de indicación. la página 2. La primera está La primera retirada. está retirada, sí, exactamente. Don Raúl Leiva. En contra de la indicación. Don Andrés Longton. A favor, presidente. A favor, sí. don Andrés Longton. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez, abstención. Pareo. Don Miguel Ángel Calisto. Raúl Soto. Sí, ya, don Raúl, te lo tenemos esperando. Sí, don Raúl Soto. Don Raúl. Abstención. Entonces, don Raúl Soto, abstención. Y ahora, señor A favor. presidente, a favor. Tenemos 2 y 2. Rechazada. 2. Bien, rechazada Tenemos la propuesta del diputado Videla. No sé si está el diputado Videla o alguien que lo reemplace. Espérate un poquito. El diputado Videla. Con el mismo quórum, dejarlo rechazado. Con el mismo quórum. Si le parece a la comisión, con la misma votación la del diputado Videla. 2. La Dos. oposición nos cuadramos en favor de la protección ¿Con el animal. mismo quórum entonces? Bien, por el mismo quórum, si le parece a la comisión. Rechazado. Ya. Bien, vamos a someter a votación entonces el texto de la propuesta de la comisión técnica que el señor secretario va a dar lectura.
Rechazado. En realidad, Yo creo que, presidente. ¿sí? Rechazado. Dos. Sí, sí. Ah, fue a la sala, claro. Estamos Segundo listos ya. trámite reglamentario. Estamos ok. Estamos listos con la De esta manera se despacha a sala, ¿no? te regresa a sala y con el mismo diputado informante que no me acuerdo qué. Doña Maite. Ah, no puede ser. Claro, habría que decir. Sigamos el orden, ¿no? Nosotros tenemos un Sí. orden acá. Pero si debería ser la misma informante. En realidad debería Sí, ser, debería ¿no? ser la misma- sí, Ah, pero no misma está la informante. diputada Orsini o su Pero no está en reemplazo. la co- No, no pero está en la da, comisión. presidente. Si no le tocaría a don Marco Lavaca. Diputado Ilavaca. No, presidente. Este proyecto tiene diputado informante, independientemente que esté o no esté hoy día en la sesión. Y esa diputada es la diputada Ah, es Marta verdad, Orsini. es verdad, ¿ya? sí, sí, Por lo sí. tanto, debería mantener Sí. la misma diputada informante, si es uno. Así es. Se mantiene al diputado Doña informante, Maite. se despacha a sala y esperemos que la sala rápidamente lo despache al Senado. Muy bien. Muy bien. Bien. Estimados colegas, vamos a dar inicio a la tramitación. Pido silencio. Vamos a dar inicio a la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados, boletín 16.309-07 con urgencia simple. Tenemos invitada a la señora ministra, también al subsecretario y también a la diputada Carolina Marzán, que es diputada mocionante de este proyecto, también con otros parlamentarios, y que además cuenta con la venia aquí del Ejecutivo, el patrocinio del Ejecutivo. Toda la quinta región. Y saludamos también a las agrupaciones que nos acompañan. Les pido silencio. Saludamos también a las agrupaciones que nos acompañan de la quinta región que están en sala y que están apoyando que este proyecto avance. Así que le voy a ofrecer la palabra, si le parece a la comisión, a la diputada Carolina Marzán para que nos cuente, nos exponga sobre la idea de este proyecto. Muchas gracias, presidente. A ver, la verdad es que estos son temas muy sensibles y de alta connotación social y que de alguna manera no ha sido algo permanente, ¿eh? Esto yo creo que estos últimos años se han visibilizado de manera más fuerte, más gráfica, y yo creo que eso, el mérito principal es el de las organizaciones, ya de las organizaciones a lo largo del país, y particularmente agradecer a las organizaciones de la región de Valparaíso, con quienes yo partí hace hartos años ya trabajando este tema, cuando justamente ellos y ellas decían que no eran escuchados, en circunstancias que más allá de que a uno le puedan gustar o no los animales, hay un tema sanitario también de por medio que resuelven las organizaciones y que es bien importante y es bien relevante. Nosotros nos vimos en la necesidad y en la urgencia justamente porque tuvimos una situación, como para poner dentro del contexto, en la comuna de Calle Larga, donde hace unos años, un tiempo atrás ya importante, una perrita que coincidentemente se llama Cholita, fue muerta a palos. La perrita acababa de parir 11 cachorros y fue una situación muy cruel, muy tremenda, que produjo mucho daño, pero lo más tremendo de esta situación es que ese hombre hoy día nunca tuvo sanción, anda libre por las calles y tiene nuevamente otros animales a su haber, en fin. Entonces, tratando de ver, porque hay un tema que es bien complejo. Según las estadísticas de la Fiscalía que nosotros tuvimos conocimiento el año 2024, el primer semestre, el año pasado, de las 3.032, si soy exacta en el número de denuncias que hubo de maltrato animal, solamente el 1,3% tuvo alguna condena. Entonces, estamos hablando del primer semestre. Entonces, eso habla de un número muy pequeño, muy insignificante, para la cantidad de situaciones dramáticas que nosotros cada día estamos visibilizando en nuestro país.
Entonces, paralelo a eso, nosotros empezamos un trabajo con la Fiscalía también, que es paralelo al trabajo que estamos haciendo acá en el Congreso, y que tiene que ver con que se genere un protocolo nacional unificado de recepción de denuncias de maltrato animal, porque justamente también hay un problema ahí que no se ha solucionado y que está muy de la mano o muy de la sensibilidad del fiscal o de la persona que reciba, si tiene empatía, cercanía o no con el mundo animal o de los seres sintientes, y en base a eso es una crítica que se ha levantado. Se quiere trabajar este protocolo unificado de recepción de denuncias que va caminando bien, y lo estamos trabajando desde Santiago con más de 40, 50 organizaciones a lo largo de todo Chile. Ahora, el tema del registro nacional de personas condenadas por maltrato animal, nosotros hacemos hincapié en que tiene que haber una denuncia, obviamente está el maltrato, la denuncia, una investigación y una condena. Estuvimos trabajando mucho tiempo, mucho tiempo, y trabajando esto de la mano del Ejecutivo, porque este proyecto sin duda no avanza si no tiene el patrocinio del gobierno. Y en ese sentido, con la ministra Macarena Lobos, en su calidad de subsecretaria, siempre estuvo muy cerca y estuvo la voluntad de que el gobierno lo pudiera patrocinar. ¿Por qué? Porque el registro lo tiene que llevar el registro civil, y esto a través del Ministerio de Justicia, y esto requiere recursos. Esto tiene un recurso asignado, hay un informe financiero. Entonces, yo en ese sentido, yo creo que es importante dejarlo en claro, porque si no es un saludo a la bandera. Si bien este registro va a ser, que no es un registro público, porque cada vez que alguien necesite por alguna razón particular va a tener la posibilidad de pedir este registro para temas laborales o para temas de cualquier índole que obviamente se fundamenten. No son registros públicos, pero sí va a ser, y estamos seguros que va a ser disuasivo para empezar a marcar el punto, sobre todo cuando hablamos del cambio cultural. Nosotros somos una sociedad desgraciadamente bastante punitiva, y todo lo elevamos a sanciones, a multas y a castigos, pero ya desgraciadamente somos parte de esta cultura. Pero esperamos que esto con el tiempo no tenga que existir, o que sea un registro que esperemos que nunca tenga personas en él, no porque no se hagan las denuncias ni se establezcan las condenas, sino porque hagamos el cambio a la sensibilidad que necesitamos tener conciencia con respecto a que los seres sintientes, finalmente nosotros como legisladores y legisladoras somos quienes tenemos el deber y la obligación de hacernos parte y no cómplices al quedarnos en silencio con situaciones tan dramáticas como las vividas con Cholita de Calle Larga, que finalmente es quien nos inspiró y que hoy día nos acompaña, con quienes nosotros acompañamos a esta querella, que son Proanimal Calle Larga, que se encuentran hoy día acá con nosotros en la sala, y también Perlitas en el Camino, que son otra agrupación de Viña del Mar, que hoy día estuvieron en el punto de prensa acompañando junto a otros diputados y diputadas, y con el presidente de la comisión también, y otros diputados que estuvieron acompañando este proyecto. Yo quiero dejar un último punto en claro, presidente, y con esto termino, que hoy día nosotros vimos en la sala otro proyecto de ley que yo los apruebo y los apoyo, por supuesto, ampliamente, y yo creo que tienen apoyo transversal, pero yo creo que es importante ser muy claro en la información que se le entrega a la sociedad, porque ese proyecto que hoy día vimos en sala también hablaba de un registro, que es un proyecto que está en la Comisión de Medio Ambiente, también hablaba de un registro de personas condenadas, pero este registro, insisto, estamos trabajando nosotros hace mucho tiempo, porque es complejo darle la forma que ya después el Ejecutivo verá cómo, pero sobre todo porque tiene que haber una inyección de recursos base para que esto se pueda llevar a cabo, si no, finalmente, insisto, va a ser solamente un saludo a la bandera. Así que yo nuevamente agradecer públicamente a todas las organizaciones que nos han acompañado, que han sido el motor, el alma, el espíritu de esto, y sobre todo al Ejecutivo que nos escuchó y decidió tomar y abrazar en conjunto este proyecto de ley como una de las líneas editoriales que quiere marcar finalmente el gobierno, y por eso sentimos mucho agradecimiento de que esto pueda avanzar de la mano. Así que muchas gracias, presidente, gracias, ministra, y a todos quienes han sido parte fundamental en que hoy día estemos en este día ya iniciando este camino, que como dijimos en el punto de prensa, es una pequeña huellita para los animales, pero creemos que es un gran paso para nuestra sociedad. Muchas gracias, diputada Marzán, por la exposición y el relato acerca de su proyecto, que sin ninguna duda es muy importante.
Dicho eso, quiero dejar con el uso de la palabra y saludar también a las organizaciones que acompañan a la diputada Marzar, dejar con el uso de la palabra a la ministra secretaria general de la Presidencia. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar nuevamente a las organizaciones, a los diputados y diputadas. Tal como lo relataba la diputada Marzán, ya hace un tiempo empezamos un trabajo con distintos parlamentarios y parlamentarias de la bancada animalista para poder avanzar en distintas iniciativas en esta dimensión. Por eso se le puso, ¿no es cierto?, urgencia al proyecto que acabamos de despachar, y también se inició un trabajo conjunto para poder avanzar en el proyecto que tipifica nuevas formas de maltrato animal y establece este registro, ¿no es cierto?, de condenados por este delito. Como bien decía la diputada Marzán, entendemos que para efectos de poder viabilizar el tema del registro y que efectivamente esto tuviera la efectividad, era una iniciativa exclusiva del presidente de la República, por eso dimos patrocinio, toda vez que tenemos que tener un ente público que administre este registro, tiene que tener recursos para poder operativizar, y por eso viene acompañado de un informe financiero. El proyecto original, por su intermedio, presidente, establecía una modificación, ¿no es cierto?, a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, luego una modificación al Código Penal y al Código Procesal Penal. Nosotros, siguiendo la misma estructura, porque no hicimos una indicación sustitutiva, sino que fuimos modificando y precisando algunas cuestiones que nos parecen relevantes. No voy a hacer alocución, ¿no es cierto?, a un comparado, por decirlo así, que ustedes tendrán a la vista entre el proyecto y las indicaciones, sino más bien cuál fue la lógica que inspiró la indicación del Ejecutivo en este sentido. Primero, tenemos, ¿no es cierto?, como bien decía por su intermedio, el registro que sigue la misma lógica de los otros registros que se han ido creando. Tenemos, por ejemplo, recientemente creado el registro de los deudores de pensiones de alimento o el registro de las personas que están imposibilitadas de desempeñar funciones con niños, niñas o adolescentes por haber sido condenados por delitos sexuales, y que todos estos tienen un carácter de registro privado, no tienen un registro de carácter público abierto, sino que hay que cumplir ciertas condiciones porque tampoco se pretende, ¿no es cierto?, comillas, que vaya a hacer esto, generar, ¿no es cierto?, la autotutela respecto de ciertas personas que han cometido este tipo de delito. Y de esa perspectiva, entonces, establecemos que es un registro para las personas condenadas por maltrato, que se haya provocado daño, lesiones graves o muerte, ¿no es cierto?, al animal, y establecemos distintos tipos de participación con el registro. Están las personas que deben consultar de manera obligatoria el registro, que son todos los que tienen registrados, que son criaderos, ¿no es cierto?, vendedores de mascotas o animales de compañía. Ellos tienen la obligación siempre, antes de hacer, ¿no es cierto?, la venta de los animales, registrar para ver que efectivamente la persona que va a adquirir el animal no esté incorporado en este registro y poner así en riesgo, ¿no es cierto?, a el animal que se está vendiendo. Luego tenemos las personas registradas en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal de Mascotas y Animales de Compañía, que siempre van a poder hacer consulta respecto a esto, dada la función que cumple. Y luego viene la figura general, una figura residual, que era la que hablábamos, equivalente a la de los otros registros, que es la persona que tiene un interés legítimo, que son las personas que de manera habitual se dedican al rescate y adopción de animales, o que de manera no habitual hagan este tipo de cuestiones, y aquí se establece un procedimiento breve y sumario que modifica, ¿no es cierto?, ante los jueces de policía local para poder acreditar ese interés legítimo y, por tanto, tener accesibilidad al registro. Quienes tienen... Las personas que se dedican de manera habitual van a tener esta posibilidad de acceder al registro durante un año, y los otros cada vez que así sea necesario. Este registro, como decía, está localizado en el registro civil, y el informe financiero da cuenta, ¿no es cierto?, de un presupuesto inicial de casi 150 millones para poder instalar, ¿no es cierto?, el funcionamiento del registro, y luego de 20 millones anuales en régimen para efecto de garantizar su funcionamiento. Adicionalmente, por su intermedio, presidente, en otra dimensión, ¿no es cierto?, tenemos todo lo relativo a los agravantes del delito de maltrato animal. Tal como lo discutíamos anteriormente, no establecemos una agravante extraordinaria, sino que operando con la regla general, ¿no es cierto?, de atenuantes y agravantes para el caso cuando el daño se causa a una hembra preñada o recién parida, y se establece esa como un agravante. Adicionalmente, se establecen 3 agravantes adicionales en la propuesta del Ejecutivo cuando el hecho haya sido cometido por el propietario del animal o quien lo tenga a su cuidado, cuando se cometa el hecho para causar coacción, intimidación o producir menoscabo psíquico en los casos de supuestos de violencia intrafamiliar, o cuando se comete el hecho en un evento público y se difunde por redes sociales. Todas esas hipótesis aplican, ¿no es cierto?, este agravante ordinario que juega con los atenuantes.
Y finalmente la otra dimensión del proyecto, como bien lo decía la diputada Marzán por su intermedio presidente, tiene que ver con todo el tema de la coordinación del Ministerio Público con las organizaciones de la sociedad civil para dedicadas, ¿no es cierto?, al rescate, reubicación, asistencia veterinaria y adopción de animales para efectos de poder resguardar a los mismos. Esto hoy día opera de facto, digamos, sin que haya un reconocimiento legal, ni que hayan protocolos ni convenios para garantizar que esto efectivamente se realice y por tanto acá se establece la posibilidad de suscribir de estos convenios y establecemos un procedimiento, ¿no es cierto?, solicitando la autorización al juez competente para conocer del delito que ordene que el animal sea retirado del poder de quien lo tenga, pueda disponer el tratamiento veterinario y que las medidas provisionales, ya sea como la alimentación, el veterinario, el cuidado intermedio, ¿no es cierto?, la asistencia, sean a costa del imputado. En términos generales, ese es el contenido de la indicación del Ejecutivo. Damos la bienvenida al diputado González, que en la mañana, ¿no es cierto?, y aprovecho de tocar el punto, en la mañana se trató en la sala, por su intermedio presidente, un proyecto de su autoría y otros diputados y diputadas, que va en una línea similar al proyecto que estamos discutiendo en la comisión, en la dimensión relativa, ¿no es cierto?, a el registro de animales. El proyecto del diputado tiene una dimensión distinta, ¿no es cierto?, que es una modificación a la ley de tenencia responsable de mascotas, estableciendo además distintas obligaciones para perfeccionar, digamos, valga la redundancia, la tenencia responsable, y en esa dimensión, ¿no es cierto?, tiene una diferenciación porque el proyecto que estamos discutiendo acá está más localizado en lo que es la vertiente penal, ¿no es cierto?, respecto a agravar este delito y establecer este registro y las funciones del Ministerio Público. Si bien abordan cuestiones distintas, son, por cierto, muy complementarios y creemos que las iniciativas que vayan en esta dimensión, además, en el caso del registro, teniendo, ¿no es cierto?, la posibilidad del patrocinio del Ejecutivo, podemos buscar la fórmula de ver cómo funcionar los proyectos eventualmente, si sus autores están de acuerdo, para poder, ¿no es cierto?, darle el impulso necesario, efectivamente, a través de las urgencias y con el respaldo financiero que tiene la administración del registro. Eso, por su intermedio, presidenta, abierta a las consultas y comentarios de los diputados y diputadas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra a los diputados. Diputado don Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Una consulta. Está el 291 Quater, que es el mismo artículo que aprobamos o sea, que ahora estamos tratando por el proyecto zoofilia. ¿Cómo dialogan los dos artículos? Esa es mi duda. Porque, claro, sale circunstancias agravantes de un delito previsto en el 291, que es el que acabamos de aprobar, digamos, hace media hora. Estoy de acuerdo con el contenido, pero creo que ahí hay que hacer quizá el ajuste para digamos, que no se contradigan y que quede coherente. Y eso y dice hasta el destete total de las crías o crías. No soy veterinario, pero entiendo cuando hay un destete total de crías, pero creo que ahí quizás jurídicamente no sé cómo eso va a operar. Eso, presidente. Gracias, diputado Ibáñez. Sí. Ministra, ¿quiere responder de inmediato? Por su intermedio, presidente, agradecer la consulta del diputado Ibáñez, tal como él lo plantea, dado que estas son dos iniciativas que se están tramitando en paralelo. Efectivamente hay que garantizar, en función de cuál salga primero, la referencia y anclaje, porque debieran estar todos los agravantes efectivamente radicados en un solo artículo, digamos, las distintas hipótesis, las que se están generando a raíz del proyecto que discutimos ahora y la que acabamos de aprobar en el proyecto de zoofilia recientemente despachado por esta comisión. En cuanto a la referencia, bueno, yo tampoco soy experta en la materia, desde luego. Eso venía como referencia en el proyecto original. Entendemos que es una condición fáctica que tendrá que probarse, digamos, pero podemos ver si efectivamente hay alguna, si es adecuada, digamos, hacer una traspase más jurídico, digamos, de la nomenclatura desde el punto de vista médico, pero como digo, es común que en estas cuestiones, estas contrataciones fácticas, digamos, queden plasmadas igualmente en los textos jurídicos. No le veo una complicación per se, pero disponible, por cierto, a poder verificar si hay que hacer algún ajuste en ese sentido. Gracias, ministra. Diputada Marzán. Sí, solo agregar para la pregunta que venía lo que preguntaba por su intermedio el diputado,
como este proyecto está inspirado en su origen, en lo que yo contaba al principio, en la tragedia de esta perrita que estaba recién parida y había dejado a 11 cachorros, entonces obviamente con los veterinarios, con quienes asistieron con la organización, se sentía y se percibía a la vista que el daño era mucho más grave, además porque eran perritos que estaban en etapa de amamantamiento y que tenían mucho tiempo por delante para ello. Entonces, por eso, cuando lo desarrollamos el proyecto, en conjunto, se planteó así, ¿ya? Pero son todas cosas que se pueden conversar, que se pueden fundamentar bien, ya para ser bien preciso y que nada retarde, obviamente, el avance del proyecto. Muy bien, se ofrece la palabra, no sé si hay otra consulta. ¿No? Bueno, a mí me gustaría primero felicitar y respaldar la iniciativa de la diputada Marzán y todos quienes la han acompañado en este proceso. Celebrar además que esté el Ejecutivo detrás, porque creo que es muy importante que tratándose de iniciativas que requieren ese impulso se encuentren efectivamente esos puntos de encuentro y de apoyo para que sea viable, para que sea algo efectivamente ejecutable desde la perspectiva del Ejecutivo y las instituciones llamadas, digamos, a concretar el día de mañana esto. Creo que ha sido en general una semana y particularmente hoy un día muy positivo para la causa de defensa y protección, ¿verdad?, de los animales y seres sintientes. Acabamos, ¿no?, de aprobar la iniciativa que establece agravantes en los casos de zoofilia, maltrato animal y bestialidad, y hoy día empezamos a dar un paso también relevante con esta creación de registros para personas condenadas, ¿verdad?, por este tipo de delitos. Y creo que en su conjunto todas estas normativas establecen un nuevo estatuto en esta materia, ¿no? Un nuevo estatuto y un nuevo trato del Estado y del ordenamiento jurídico al momento de aproximarse a un tema tan sensible en la sociedad el día de hoy. Y que no me cabe ninguna duda que la mayoría de la sociedad comparte, ¿no? Y desde esa perspectiva me parece que hay que hacer el máximo de los esfuerzos para que la norma quede lo mejor posible, sin ningún atisbo de duda, con todos los respaldos técnicos, económicos, institucionales que se requieren, y que tenga, por tanto, también la urgencia y la celeridad que requiere, sin que eso, por cierto, reste seriedad, objetividad al trabajo que hay que hacer. Me imagino que tenemos que, por tanto, a continuación fijar un procedimiento, un mecanismo acordado con el Ejecutivo, con la autora, con los miembros de la comisión, para proseguir con esta tramitación, dar un plazo razonable para que puedan hacer llegar, ¿verdad?, organizaciones, invitados, expertos que puedan también referirse y acompañar técnicamente con buenos fundamentos esta iniciativa, y a partir de allí proceder lo antes posible a la votación, en el entendido que hay una urgencia también, no solamente por el tema que se trata, sino que formalmente porque así lo ha estimado el Ejecutivo. No sé si les parece que demos un plazo a lo mejor hasta día viernes, día lunes, ¿puede ser, señor secretario? Sí, podría ser el lunes de la próxima semana. Lunes 20. Estamos a 21, ¿no? Lunes 21. Hasta el lunes 21, ¿le parece dejar como fecha para que hagan llegar vía correo a la Secretaría las organizaciones, expertos e invitados que se proponen para la tramitación? ¿Les parece como acuerdo? Hasta el día lunes 21. 21. Lunes 21. Sí, hasta ese día, plazo fatal. No, los invitados. Para la audiencia. Invitados. ¿Les parece? ¿Acordado? 1, 2. Estamos con plazo, presidente. Ya, acordado. Muy bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.
Chao.